ponente, doctor Guadalupe de Dios Jiménez. Lo recibimos, él es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene su diploma de especialidad en medicina de urgencias, posgrado en urgencias médicas con especialización en medicina de urgencias en el Hospital de Especialidades Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social por la Universidad Veracruzana. Certificado como especialista en medicina de urgencias por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Bienvenido, doctor. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente de parte del infarto cerebral hemorrágico, ¿verdad? Ya vimos lo que es correspondiente al EBC isquémico, ahora vamos a ver todo lo correspondiente al infarto cerebral hemorrágico. Dentro de los objetivos, pues es identificar las causas más comunes del accidente cerebrovascular hemorrágico y su sitio de sangrado más común, revisar las presentaciones más comunes del EBC hemorrágico, ver que la forma de diferenciar entre un EBC isquémico y un hemorrágico es por medio de la tomografía, que ya es lo que hemos venido revisando, y el tratamiento médico inmediato. Definitivamente en esta presentación vamos a poder ver qué tanto podemos nosotros influir en el pronóstico de este paciente, ¿sí? Que tenemos medidas tanto que se encuentran disponibles en cualquier centro hospitalario, ¿sí? Hablamos de lo prehospitalario al segundo nivel e incluso al manejo de tercer nivel. Tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas que vamos a ir viendo durante la presentación. Como definición, un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en una parte del cerebro se debilita y se rompe, ¿verdad? Y esto va a provocar que haya salida de sangre hacia el cerebro. La clasificación del EBC hemorrágico va a ser principalmente en dos, ¿sí? Todo lo que sangra adentro del tejido cerebral, que vamos a denominar hemorragia intracraneal, y lo que sangra en lo que es el aracnoide, ¿verdad? Se denomina hemorragia suracnoidea. Dentro de la epidemiología vimos que el EBC isquémico ocupa del 80% aproximadamente de los EBC, el EBC hemorrágico dependiendo de la bibliografía va a distribuirse entre el 10 y el 20% de los accidentes cerebrovasculares anualmente. Aquí es más común en hombres y aumenta conforme avanza la edad. Tiene una alta, la letalidad va a depender mucho de lo desarrollado del país. Según las estadísticas, en países con ingresos altos tiene una letalidad del 25 al 30% y esta aumenta de un 38 a 40% en países de bajos ingresos o de ingresos medios, ¿verdad? Y la tasa de letalidad de la hemorragia cerebral va a depender de la eficacia de los cuidados críticos, ¿sí? Por eso le comentaba de que depende mucho de lo que nosotros hagamos desde el nivel prehospitalario, el servicio de urgencias y la unidad de cuidados intensivos. Dentro de su etiología, como lo habíamos comentado, todo lo que sangra dentro es hemorragia intracraneal, ¿verdad? Que la causa más común va a ser la hipertensión, ¿verdad? Es el sangrado intracraneal de origen hipertensivo y como segunda causa la angiopatía amiloide cerebral, que esta es sobre todo cuando tengamos sangrados de localización lobar y en personas arriba de 75 años, estamos obligados a descartar que sea de tipo angiopatía amiloide cerebral. Y la hemorragia suracnoidea, ¿sí? La causa más común de la hemorragia suracnoidea
es la ruptura de un aneurisma, seguida por las malformaciones arteriovenosas, las vasculitis y la disección de la arteria cerebral y la apoplejía hipofisiaria. Por simple estadística podemos nosotros irnos orientando a qué tipo de hemorragia me estoy enfrentando, ¿verdad? Comúnmente en un paciente joven, ¿verdad? Lo más común, hablamos de niños y adultos que nos han llegado a nuestro hospital. Si vemos una hemorragia cerebral en un niño, una hemorragia suracnoidea, la causa que tenemos que pensar como primera instancia es que ese paciente tiene una malformación arteriovenosa. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores de riesgos tradicionales, que como ya habíamos comentado, la hipertensión es el principal, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes. Y factores únicos para hemorragia suracnoidea, pues los pacientes que padecen migraña, las embarazadas o el posparto, el uso de anticonceptivos, el uso de drogas ilícitas y los estados hipercoagulables. Dentro de la fisiopatología tenemos que recordar primero lo que es normal, ¿verdad? El cerebro, su peso corresponde al 2% del peso corporal total, ¿verdad? Más sin embargo, el gasto cardíaco que se proporciona al cerebro es alrededor del 15% del gasto cardíaco. Aparte, vamos a ver que tenemos dentro del cerebro primero está contenido dentro de una bóveda craneana, ¿verdad? De ahí vamos a tener principalmente 3 compartimentos, que eso mantiene un equilibrio o una homeostasis que corresponde, el 80% va a corresponder al tejido encefálico, ¿verdad? A la masa cerebral, un 10% al flujo sanguíneo y un 10% al líquido cefalorraquídeo. Cuando hay un sangrado, ¿sí? Ese va a formar un cuarto espacio y entonces se pierde esa capacidad de equilibrio o de autorregulación. Hay que considerar que por lo regular un paciente que nos llegue al servicio de urgencias, lo primero que tenemos que determinar es pues su estado neurológico, ¿verdad? Determinar los signos vitales, dentro de ello la presión arterial. Son pacientes que en ellos se pierde la capacidad de regulación cerebral, que es aproximadamente lo normal de 50 hasta 150 de la presión arterial media. Una vez perdida esa regulación cerebral, viene la ruptura del vaso cerebral y entonces eso va a condicionar un sangrado. En sí, el sangrado va a ser la lesión primaria. Los primeros síntomas o manifestaciones clínicas que vamos a observar se van a deber a la condición del hematoma, ¿sí? El hematoma y al aumento de la presión intracraneal. Posteriormente cursamos con una lesión secundaria que el hematoma va a afectar las neuronas y las células glías, ¿verdad? Que eso va a disminuir el flujo sanguíneo, que es lo que se refiere ahí con oligoemia, lo que causa liberación de neurotransmisores, una disfunción mitocondrial y la trombina activa la microglía y va a causar inflamación y edema, ¿verdad? Dentro de la sintomatología, la característica que tiene el paciente con un infarto cerebral de tipo hemorrágico es que su sintomatología va a ser de presentación aguda y progresiva, ¿verdad? La característica de la cefalea, sobre todo en la cefalea de origen aneurismático o hemorragia suracnoidea, es una cefalea que se conoce en trueno, ¿sí? Es el inicio súbito y el paciente lo va a referir como el peor dolor de su vida, ¿sí? Entonces, todo paciente
que nos llegue al servicio de urgencias con cefalea de inicio súbito, ¿sí? que lo refiera como trueno o como que nunca había tenido un dolor de cabeza similar, debemos de considerar que ese paciente puede tener una hemorragia suracnoidea, ¿vea? Sobre todo si va acompañada de vómitos, de afasia, de hemiparesia o asimetría facial. Dentro de la evaluación, ¿sí? El estudio de diagnóstico inicial va a ser la tomografía de cráneo, ¿sí? Una tomografía simple de cráneo. ¿Por qué? Por la rápido por la que se dispone en nuestro hospital, otra por la rapidez y nos va a determinar lo que vamos a observar. Si la tomografía está limpia, pues pensamos que es un EBC isquémico, ¿verdad? Si vemos imagen hiperdensa, pues decimos que es un paciente que tiene una hemorragia. Y dependiendo del sitio donde encontremos la hemorragia, vamos a determinar si es de origen aneurismático, es de origen hipertensiva, ¿verdad? La localización más común de las hemorragias hipertensivas, vemos que en un 65% se va a encontrar en lo que es el putamen y la cápsula externa, el tálamo, la protuberancia, el 2 al 5% del cerebelo y la sustancia blanca subcortical en una menor proporción. Bueno, dentro de la bibliografía que se revisó, pues yo creo que una forma más práctica de ilustrarlo, como vemos en este corte aquí coronal, vemos el núcleo donde señala ahí el putamen, ¿verdad? Y vemos, está marcado con rojo, donde debemos buscar la zona de hemorragia, el tálamo y el núcleo caudado. Y la hemorragia que vemos en la otra imagen es una hemorragia en el cerebelo. Como comentado, los aneurismas, pues ¿qué son los aneurismas? Son pequeños sacos focales o redondeados que suelen originarse en las bifurcaciones arteriales. Estos, el 90% va a estar ubicado en la circulación anterior, un 10% en la circulación posterior y su incidencia es de un 2 a un 8% a nivel mundial. Y aquí observamos el estudio de diagnóstico para un aneurisma es la angioTAC, ¿verdad? Dentro del tratamiento, lo primero que vamos a evaluar es las medidas de neuroprotección, ¿sí? Aquí sí vamos a emplear las medidas de neuroprotección y si lo vamos revisando mediante el protocolo GOSCAT, vemos que todas de estas medidas se pueden empezar a realizar desde la sala de urgencias, ¿verdad? Primero, la G pues corresponde a la glicemia. Debemos mantener nuestra glicemia objetivo en un paciente neurocrítico. Lo ideal es mantener una glucosa entre 80 a 180. La hemoglobina, ¿verdad? A pesar de que no hay un estudio que nos indique cuándo nosotros poder transfundir a un paciente, ¿sí? Nuestra hemoglobina objetivo decimos que es dentro de 7 a 9 gramos por decilitro, ¿verdad? El oxígeno hay que mantener una saturación entre 94 a 98%. Hay que valorar también los niveles del sodio, sobre todo cuando empleamos terapias con hiperosmolares, ¿verdad? Ya sea con solución de cloruro de sodio al 3% o diurético osmótico. El sodio objetivo va a ser dentro de 135 y tenemos poderlo mantener hasta 155. Comentamos que si tenemos un sodio abajo de eso puede condicionarnos mayor edema cerebral, ¿sí?
La temperatura también es importante, hay que prevenir la hipertermia en nuestro paciente. El confort es otra de las medidas farmacológicas que debemos emplear en nuestro paciente, porque hay que tener en cuenta que va a ser un paciente que va a estar agitado, que va a estar inquieto, que no va a cooperar, ¿verdad? A menos que el paciente tenga un Glasgow menor de 8 y haya requerido manejo avanzado de vía aérea, pero de no hay que darle una buena analgesia, ¿verdad? Una buena anestésico igual e incluso pensar en algún relajante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habitualmente ¿qué hacemos o qué se hace en la mayoría de los hospitales, sobre todo de los servicios públicos? Como cuando el paciente está inquieto, lo amarran, ¿verdad? O lo sujetan. O le dice, estése tranquilo, pues nunca se va a estar tranquilo el paciente, ¿verdad? Entonces, el confort es parte del tratamiento. La presión arterial, es importante mantener una buena presión arterial. Decimos que una tensión arterial media entre 80 a 100 es nuestro objetivo, ¿va? De eso va a depender que nuestra perfusión cerebral sea la adecuada. No todo es sepsis, ¿verdad? No todo es sepsis. Me ha tocado a veces en los hospitales ver pacientes que tienen que son neurocríticos, ya sea porque tienen un EBC, porque tuvieron un EBC hemorrágico, porque tuvieron un traumatismo con presiones medias de 60, 65. Lo único que estamos haciendo ahí es perpetuar la zona de isquemia y nuestro objetivo, que es disminuir la zona de penumbra, no lo estamos alcanzando, ¿verdad? Y mantener una presión arterial de dióxido de carbono dentro de lo normal, mayor de 35 a 45. Anteriormente se usaba la hiperventilación, sobre todo en el paciente neurocrítico de origen hemorrágico, pero los estudios han evidenciado que el hiperventilar a los pacientes por debajo de un PSO2 de 35 aumenta la zona de isquemia. Y dentro del tratamiento, como ya habíamos comentado, el primero, pues el ABC, ¿verdad? Evaluar a nuestro paciente, calcular mediante la escala de coma de Glasgow. Si es un paciente que tiene un Glasgow menor de 8, lo ideal es proteger la vía aérea, ¿verdad? Proteger la vía aérea. Vamos a elegir el medicamento que menos daño le condicione al paciente, ¿sí? Dentro de ellos, el etomidato es el de primera elección en paciente neurocrítico, ¿verdad? Nuestro objetivo en todo paciente que llegue hipertenso es reducir de manera gradual la presión a una presión objetivo de 150-90 o, como le había comentado, una TAM mayor de 80. Los medicamentos que podemos utilizar son los betabloqueadores o también los de los canales de calcio, ¿sí? Y estar midiendo la presión de 15 a 20 minutos y recordemos que en las crisis hipertensivas nuestro objetivo va a ser reducir la tensión arterial media en la primera hora a entre de 180 a un 20% de lo normal, ¿verdad? La analgesia, pues podemos usar los opioides, podemos usar AINES o también pues paracetamol, ¿verdad? El manejo de la presión intracraneal es importante, ¿verdad? Primero, elevar la cabecera a 30 grados. Con la simple elevación de la cabecera a 30 grados, nosotros podemos reducir de 2.2 a 4.8 la presión intracraneal, ¿sí? O sea, es una medida que debemos de realizar. Y el uso de agentes osmóticos, ya sea manitol o solución de cloruro de sodio. Los factores de mal pronóstico, el coma,
el hematoma de gran volumen, sobre todo el mayor a 30 mililitros, la hemorragia intraventricular, la hemorragia en fosa posterior y la edad mayor de 80 años. Y es importante ver que a los 6 meses, solo el 20% de los pacientes que sufren un EBC hemorrágico van a lograr la independencia. Las complicaciones, pues ya que habíamos comentado, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, hidrocefalia, fiebre, infecciones en lo que es la hemorragia intracerebral y en la hemorragia subaracnoidea, el vasoespasmo, la isquemia, el resangrado, las convulsiones, puede haber hiponatremia e hidrocefalia. Y eso sería todo.